Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de tecnología educativa? En este momento voy a grabar el siguiente material que corresponde al siguiente paso, que en cuestiones de implementación de cursos y demás, como también el diseño de secuencias didácticas para cursos, talleres y demás, cómo está involucrado todas las herramientas herramientas digitales que podemos implementar, y cómo es una correcta selección. Entonces, la herramienta que vamos a ver básicamente se denomina lo que es la rueda de la pedagogía. La rueda de la pedagogía básicamente fue hecha por Alan Carrington, ¿sí? De hecho, es un recurso educativo orientado a instructores, a docentes, particularmente para lo que es facilitar los elementos de planeación y también el uso de recursos digitales para ciertas actividades en específico. Este trabajo, ahorita vamos a ver un poco más a detalle, de hecho, es una combinación de distintas teorías y de otros elementos o recursos en los cuales básicamente dan básicamente origen a ese recurso de la rueda de la pedagogía. Básicamente es de un diseño también básicamente en una rueda, en un círculo, hecho por Pablo Hopkins, que a su vez se basó en un diseño previo hecho por Sharon Hartley. ¿Sí? Básicamente es lo que es darle la estructura circular que vamos a ver más adelante, solamente que dentro de la innovación que coloca Alan Carrington y también posiblemente su aplicación, tiene que ver, antes esta versión no tenía aplicaciones digitales, la de Carrington sí. Aquí es básicamente este recurso, pues desde que surgió, se han dado revisiones. A la fecha está la versión 5, ¿sí? Y nuevamente en cuestión de unos 2 años se va revisando sobre todo las aplicaciones, sobre todo porque estas en determinado momento se pueden dejar de funcionar o bien pueden cambiar de ciertos elementos y demás. La rueda de la pedagogía, al menos en su consecución más sencilla, es esta la que tenemos aquí. Ahorita vamos a ver una versión más detallada, pero en esencia es esto. Básicamente, ¿en qué consiste este recurso gráfico? Básicamente, este concibe o contiene más bien lo que son los taxones de la taxonomía de Bloom, vaga la redundancia, ¿sí? O sea, de que recordemos como en el material anterior, ¿sí? Lo que es los elementos de recordar o memorizar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y por último crear. Entonces, básicamente lo que toma la revisión es la versión de 2001 que hacen Catwood y Anderson, es decir, la versión actual de la taxonomía de Bloom que se trabaja y que se enseña es básicamente la última revisión que se hizo en 2001. Básicamente es las aplicaciones, o al menos lo que reconoce Carrington, es que tomó de base un artículo de Diane Darrow en lo que es en el sitio de internet se llama Edutopia. ¿Sí? Aquí, pues, de hecho, aquí se nombra el artículo, de hecho está todavía disponible, nada más que obviamente está, digamos, está en inglés, pero básicamente toda la selección de herramientas están basado en lo que este artículo plantea. Igual en este caso lo que son la selección de verbos, o sea, los verbos de acción, si bien en el material anterior vimos que obviamente son verbos básicamente sugeridos y dependiendo del autor podemos encontrar más o menos, Carrington se basa en lo que en una infografía que se le llama Taxonomía de Verbos Digitales de Bloom, que está disponible en lo que es en globaldigitalcitizen.org. Y el uso particularmente, si cómo es que se emplea la rueda de la pedagogía, de la cual te voy a mostrar un ejemplo, y de hecho es lo que van a hacer ustedes después, es básicamente lo que es el modelo de engranes de Tobias Rademark. ¿Sí? Lo que es básicamente es, por ejemplo, ver cómo está en el recurso original, cómo es que se aplica y paso a paso. De, la estructura o en sí de toda la rueda de la pedagogía básicamente es esto, es decir, esta es la versión la más reciente, es la versión 5 y existen dos versiones de esta rueda, lo que son las aplicaciones que son compatibles con, en este caso, el sistema operativo para dispositivos móviles Android, como también lo que es la versión de iOS, sea una o sea el otra. A fin de cuentas, todo se aplica de la misma forma. ¿Sí? Entonces aquí básicamente la descripción de los criterios y demás están colocados aquí. También obviamente un poco la base de dónde se construye la rueda de la pedagogía y particularmente aquí a la derecha.
lo que es lo que son ahora sí los engrandes de Tobias Rodenberg, básicamente que tiene que ver con el uso de atributos, es decir, que es particular que nos interesa revisar, que nos interesa crear. El modelo Summer, que básicamente es que tiene que ver con cuestiones de reconstrucción, de asimilación y demás. De hecho, están al mero extremo de lo que es la de la pedagogía. Ese lo veremos un poquito más adelante. De ahí, pues, obviamente, aplicar pues todo lo que es la taxonomía de Bloom, o sea, tal y como lo marqué en la grabación anterior, y propiamente lo que es el engranaje de la tecnología, es decir, cómo, o sea, una reflexión de cómo es que estas herramientas, cómo pueden ayudar pedagógicamente hablando. O sea, no nada más se trata de elegir aquella que corresponda según la actividad que queramos hacer, sino también valorar si esto va a ser útil y también como qué ventajas y desventajas tiene. Y ya por último, lo que es cómo no solo la cuestión de motivación, cómo va a ser que todo eso básicamente funcione, cómo inducir a los estudiantes o a los discípulos en lo que es el uso de estas herramientas, porque sí, a veces puede ser que pues por desconocimiento, digamos, por costumbre, puede ser que algunos se queden con esas herramientas y no quieren explorar otras. Entonces también dentro de los papeles de los tecnólogos educativos es orientar a los pedagogos, a los diseñadores de curso y entre otros más, también a los diseñadores instruccionales, es de todo de todo lo que se plantea pedagógica y didácticamente, cómo es que esto se lograr con elementos de herramientas y tecnología digital. Básicamente la estructura de la rueda de la pedagogía, de hecho, se lee ahora sí, de adentro hacia afuera. Y de hecho, el primer círculo básicamente tiene que ver con las competencias del estudiante o bien del egresado en su conjunto, es decir, lo que nos interesa. Si nos damos cuenta, pues obviamente son los taxones o las categorías de dominio conceptual de Bloom. Entonces aquí, por ejemplo, vemos aquí separados y leídos de derecha a izquierda, ¿sí? En lo que es elemento de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Recordemos que el nivel más bajo de dominio es el de la de memorización y de recordar, y de ahí sube así en jerarquía hasta llegar a la parte de crear. El segundo círculo, un poco más amplio, tiene lo que son los verbos activos sugeridos para cada taxón. Entonces, ahí pues, al menos estos a comparación del recurso que grabé la vez anterior, evidentemente hay más verbos, pero también se pueden aplicar aquí y podemos asociar lo que son esos elementos. Nada más que recordemos que, a fin de cuentas, esto es estos son los verbos digitales de la taxonomía de Bloom señalados por Alan Carrington. De hecho, estos también están pensados, están vistos como lo que básicamente son actividades que los estudiantes hacen al finalizar la instrucción. Es decir, cuando nosotros como docentes o como instructores, por ejemplo, les explicamos la lección, les exponemos de qué va el tema, componentes y demás, eso es a lo que se le llama estrategias o actividades de enseñanza. Posteriormente, ya lo que sigue son las estrategias o actividades de aprendizaje, que son lo que los estudiantes hacen. Entonces, todas estas, todas estas actividades ya serían lo que los estudiantes harían en el momento que nosotros le indiquemos, por ejemplo, hacer alguna actividad, algún ejercicio, alguna práctica o alguna tarea. El siguiente círculo básicamente son actividades sugeridas correspondientes a cada verbo de lo que tenemos en el círculo anterior. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros elegimos uno o dos verbos de los que están de los verbos de acción, entonces podemos elegir una o dos actividades o las que se requieran según la complejidad de la tarea. ¿Sí? Entonces, una particularidad que tienen estas actividades es que son susceptibles de evaluarse, es decir, son observables a nosotros. ¿Sí? Es decir, son apreciables y que nosotros podemos calificarla ya sea desde un enfoque formativo, es decir, que básicamente es como un ejercicio de práctica que no influye en la calificación, o bien puede ser sumativo cuando ya tiene un valor dentro de la calificación de ya sea de toda la asignatura o bien parte de ella. Y finalmente, pues ya lo que sería un poco la parte práctica sería el último círculo, ¿sí? Lo que sería obviamente ya que elegimos un taxón, elegimos uno o dos verbos de acción y las actividades que queramos hacer, entonces al menos y también dentro de ciertas
ciertas circunstancias o también limitaciones, nosotros podemos ocupar algunas de las herramientas que están colocadas aquí. Sin embargo, no significa que sean exclusivas. Es decir, no por el hecho de que una aplicación esté aquí, no quiere decir que no la podemos ocupar para las demás. Recordemos que esto simplemente es una cuestión de sugerencia. Y de hecho, puede pasar que algunas herramientas, aunque están colocadas aquí, puede ser que algunas ya se cambiaron de nombre o ya, digamos, ya no están disponibles, o bien hay otras nuevas que van surgiendo y que pueden cumplir esos propósitos. Por ende, este equipo, bueno, esta red de pedagogía se actualiza cada cierto tiempo para que siga vigente. Entonces, para hacer un pequeño ejercicio de lo que tenemos aquí, vamos a ver. Entonces, lo que hice fue crear un documento aquí en Google Docs. De hecho, se los voy a dejar disponibles para que lo puedan verificar. Y lo que tenemos aquí, de hecho, es un ejemplo demostrativo. Vamos a dar un poco de zoom. Ahí está mejor. Estoy tomando una asignatura que se llama Introducción a la Programación, que es a nivel bachillerato. De hecho, ustedes pueden acceder al plan de estudios si ustedes van a este enlace, ¿sí? Entonces vamos a ver si supone que debe ser clicable y si no, aquí está. Si se le da clic, aquí ya pueden acceder a él. Sí, aquí de hecho está con una herramienta para cortar URLs, de hecho también la podemos ver. Y ese es básicamente el programa, ¿no? De hecho está como construido como una secuencia didáctica, pero realmente lo que nos interesa son el tema 4 que de hecho lo describí aquí. ¿Sale? Y de hecho destaqué este tema en particular. ¿Sale? Nos dice, obviamente es la unidad 4, sí que se llama elaboración de programas en lenguaje C. Entonces ahí tiene elementos del lenguaje de programación, estructura de un programa, variables constantes y tipos de datos. Me voy a centrar en esto que se llaman tipos de datos. Obviamente pues puedo hacer el ejercicio con cualquiera de esos, pero para efectos vamos a hacerlo con este. ¿Sí? Entonces en el círculo uno, lo que se ocupa es nos vamos a ubicar en la rueda de la pedagogía. Entonces, vamos a empezar de lo que es adentro hacia afuera. Para este ejercicio voy a empezar en este caso con el nivel más bajo, que sería el de recordar. Entonces, yo me ubiqué aquí, entonces sería colocar el círculo uno, recordar, memorizar. Memorizar. Ok. Ahora, tomando de base la presentación anterior, que es del video, recordemos que este nivel lo que necesitamos es recordar o memorizar hechos o incluso información fáctica sin necesidad de entenderlo totalmente. Eso lo dejaríamos para el nivel siguiente. Entonces, aquí si lo que me interesa es reconocer los tipos de datos y recordarlos, entonces por eso voy a ocupar este nivel. Entonces, tengo aquí todos estos verbos de acción. Entonces, lo que vamos a hacer, y de hecho ya sería el segundo círculo, lo que serían los verbos de acción. Vamos a colocarle aquí. Vamos a seleccionar lo que sería, por ejemplo, definir. Vamos a ver que serían, bueno, en identificar. Y de momento sí, serían básicamente estos. Podría colocar de escribir. Sí, vamos a colocarle de escribir. Vamos a ocupar esos. Bien. Lo que sigue, lo que es ahora como círculo 3, ok, ya encontré ya los verbos que voy a ocupar. Entonces, estas son las actividades sugeridas que tenemos para este nivel como tal. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, puede ser listar, incluso también, de hecho, también tiene definir. Entonces, sería de esta forma, vamos a ocupar las actividades de listar y definir, ¿sí? Podemos igual hacer otros, pero bueno, para este ejercicio vamos a hacer estos dos. Entonces, como círculo 4, pues, obviamente hay muchas aplicaciones como tales. De hecho, he estado haciendo también revisiones y, por ejemplo, hay unas que sí se encuentran y hay otras que no. Por ejemplo, unas de las que no encontré, me recuerdo si era esta,
De esta sí, bueno, sí, sí, es aquí sí, sí existe. Me doy cuenta porque me redirige, en este caso, a lo que es Google Play. De hecho, estoy ocupando lo que es la versión para Android. Si ustedes, por ejemplo, quieren ocupar la de lo que es lo que es iOS, o sea, para los iPhone, igual lo pueden ocupar. Una que no estaba, de acuerdo, es esta. Por ejemplo, este es un fenómeno común en lo que es en cuestiones de recursos digitales. Llega un momento en que si nosotros estamos acostumbrados a una herramienta, tenemos que asegurarnos de que ésta siga vigente, porque si no, nos podemos encontrar este problema. Entonces, vamos a ver lo que es qué nos ofrece como Notepad, ¿sí? Entonces nos va a dar esas diferentes opciones, ¿sí? Vamos, por ejemplo, esta de Black Note, es básicamente por decir algo. Y, por ejemplo, bueno, esa está disponible. Entonces, voy a hacer otra cosa. Vamos a anotar esa, que sea Black Note, ¿sí? Entonces, este se encuentra aquí, aquí está. Ok, ahora, lo siguiente, por ejemplo, dado que esto es, esto es para dispositivo móvil. Obviamente, pues lo que voy a hacer es enlazar lo que es mi celular. En un momento voy a pausar esto para que nuevamente tenga imagen de mi celular y cómo es que se trabajaría esta opción. Listo, estoy de vuelta. Sí, porque se había perdido la conexión aquí de celular y espero que de alguna manera se mantenga así. Por ejemplo, esto es lo que es la pantalla, esta es la pantalla de mi celular. En este caso, es ir a lo que es la Play Store y vamos a buscar. Porque también está respondiendo también el mouse. Ahí está. Era, ya, Black Note. Si mal no recuerdo, tendría que aparecer aquí. Black Note, blog de notas. Sí, aquí está. Entonces, vamos a darle a Black Note. Ahorita vamos a hacer el proceso de instalación y esperemos que también no sea realmente sea muy engorroso como para emplearlo. Sí, voy a dejar grabando así para que digamos, no se pierda se pierda la conexión. Sí, y también verificar que todo se esté corriendo adecuadamente. Bien, ahí va, digamos, un poco lento, pero bueno, mientras terminamos esto, en este caso, en cuestiones de planeación, lo que sigue es redactar la actividad o el objetivo educacional. Por ejemplo, elegimos lo que es definir e identificar. Por ejemplo, lo que sería, por ejemplo, definir los tipos de datos básicos empleados en el lenguaje de programación C. De ahí, por ejemplo, lo que podemos definir sería identificar los tipos de datos char, o sea, son caracteres, int, que son para valores enteros, flotante, ahí se cortó, pero básicamente serían flotantes, sería ¿sí? Float y double. Recalcando sus formatos y tipos de datos soportados. Y por último, de hecho voy a colocarle así como viñetas, así para que sea poco más. Ahí está. Vamos a quitar que no está de más. Listo. Así para que. Y por último era describir. Vamos a ahorrarnos ¿sí? Mejor. Y su naturaleza. Describir los tipos de formato y la extensión de memoria de cada uno
tipos de dato en lenguaje C. De hecho, así se redactan esos elementos. O sea, básicamente es hacer esto, ¿sí? Y de ahí se redactan lo que son las actividades. Voy a voltear a ver cómo va la instalación de la aplicación y veremos si va, digamos, por buen camino. Bien, bien, de manera súbita, sí, ya se cargó. Pensé que digamos, se iba a demorar más. Así como que hubo una baja en la señal de internet. Entonces, ahí está lo que es la orientación. Vamos a minimizar esto. Y en espera de que cargue los elementos, de hecho ahí supone que ya estaría. Entonces, vamos a ver, así que en el icono de más, nota, les abrimos una nota. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos colocar aquí, vamos a ver si no lo va a hacer se lo va a hacer por teclado. O sea, un poco, me juega un poco en contra de la orientación. Hacerlo acá abajo. A volver. A ver si está por ahí. Listo. Lo está así ingresando por teclado, porque ahí se está dando problemas ahí para lo que es aquí por directo se observa, yo creo que por la sincronización. Pero bueno, entonces vamos a darle tipos de datos el lenguaje C. Entonces tenemos lo que es int, ah, ahí, ahí está, lo que es int, vamos a dejarlo así por flotante, carácter y doble. Entonces ahí lo que estaremos haciendo es lo que es identificar y demás elementos. Entonces vamos a buscar nada más un poco, ¿sí? Lo que serían tipos de datos en lenguaje C. Aquí nada más está por esto como una búsqueda rápida. De hecho, lo que estamos haciendo a fin de cuentas, eso es lo que podrían ustedes hacer, por ejemplo, lo que son, este caso con sus estudiantes, ¿sí? Ok, son funciones. Esto nada más como un examen. Vamos a buscar otro. O sea, que tenga tipos de datos en C, a ver si este tiene algo. Y estos también. Vamos a ver cómo buscar diferentes fuentes. Sí, para que digamos que como que tenga la identificación tipo entero. Aquí está. Representan números enteros con o sin signo que sean compuestos por dígitos de 0 a 9. Pueden ser precedidos por los signos más o menos. Sí, entonces, podemos aquí repre- representa datos enteros. Bueno, lo correcto sería datos numéricos. Porque está desconfigurado el teclado. Voy a hacerlo así con que sea falta de ortografía. Datos numéricos enteros. Es decir, no admite decimales. Pueden ser con signo positivo o negativo. Por ejemplo, en el caso de los flotantes, de hecho aquí está igual lo que es
Tipo carácter, pues, son lo que son los char. O sea, el tipo de datos se emplea para expresar un carácter, presión de determinado código utilizando el ordenador con lo que es código ASCII. ¿Sí? Entonces podemos colocarle aquí lo que es en char. Ahora sí, pues, ahorita está botando curiosamente el teclado. Pero bueno, entonces sería representa datos. Ese sí se los va a dar como un extra. No mayores a 8 bits. Que pueden ser números entre 0 y 255. No negativos. O caracteres individuales en formato ASCII. ¿Sí? Así, lo que es ASCII, básicamente, eso es lo que son lo que son obviamente los caracteres, ustedes que ven así como letras, tienen de hecho códigos numéricos, entonces la computadora los interpreta para hacer devueltas así que representar una mayúscula, una minúscula y demás, ¿no? En este caso, igual los flotantes, es digamos como también lo conozco, lo vamos a decir, sería, representa datos un poco numéricos de tipo real, es decir, que incluyen decimales y pueden ser positivos o negativos. Y por último, lo que es el dato de tipo doble, o sea, representa datos numéricos. Se me olvida así que estamos escribiendo sin acentos, datos numéricos de mayor tamaño en, bueno, por la extensión en memoria. Pueden ser enteros o bien en, en decimales. Vamos a dejarlos aquí. Entonces, ¿de qué se trata esto? Básicamente eh, básicamente no es, digamos, o sea, o sea, digamos que se aprendan los tipos de datos en lenguaje C, sino que la idea es que si ustedes plantean una actividad de tales características, ¿sí? O sea, aprendan a seleccionar lo que son los diferentes círculos de la rueda de la pedagogía, definir qué, qué verbos de acción, qué actividades y por último, qué herramientas serían las más sencillas para emplear. Entonces de ahí, pues luego ya lo se plantea a nivel pedagógico qué es lo que se va a hacer. El siguiente paso, por ejemplo, en el caso eh, de lo que tenemos aquí, a ver, vamos a darle a guardar, a ver qué nos da. Ah, pues aquí está lo que es propiamente la nota. Se supone que esta aplicación lo pueden ocupar, por ejemplo, sus estudiantes en su celular, pueden guardar las notas para que, por ejemplo, si no tienen internet, al menos la información ya la tienen aquí y la pueden consultar, por ejemplo, para lo que sería un ejercicio de programación, o bien como un recordatorio, o como un acordeón incluso, realmente es válido. Entonces, básicamente, o sea, es el planteamiento pedagógico de cómo se puede emplear una herramienta. Ahora, si a ustedes en dado caso, por ejemplo, no les convence una herramienta y quieren ocupar otra, pues a fin de cuentas es ir experimentando. De hecho, en cuestiones de tecnología educativa de eso se trata, experimentar siempre. Es decir, si no nos acomoda una aplicación, entonces vamos a buscar una siguiente, ¿sí? O sea, la que a fin de cuentas, sea más fácil, por ejemplo, ocupar, ya sea para ustedes como docentes, o para instructores, o por ejemplo en el caso para los estudiantes, es decir, o sea, de que también cuáles se les facilita. Un consejo también lo que se trabaja aquí es que si bien
o sea, de que estas están pensadas, estas herramientas están pensadas, por ejemplo, para dispositivo móvil, sí es importante que busquemos una herramienta que tenga las versiones de escritorio, es decir, que las podamos instalar en nuestra computadora o que podamos acceder a un navegador a través de ellas o bien tengamos las versiones en dispositivo móvil. ¿Esto qué nos permite? Por ejemplo, si un estudiante tiene una cosa pero no tiene la otra, al menos puede recurrir el empleo de la misma herramienta y dar un seguimiento. O sea, porque también, si bien a lo mejor las necesidades nos van a plantear que a lo mejor tenemos que ocupar diferentes herramientas o algunas para, ejemplo, para un grupo y para demás, el problema viene cuando son muchas herramientas y no se les puede dar seguimiento. Eso también no es exclusivo. En función de lo que es la actividad, ustedes pueden decir, ok, para esta actividad le pueden dejar libertad al estudiante para decir, ¿sabes qué? Ocupa la herramienta que tú quieras, ¿sí? Y entonces ahí pues, el chavo elegirá, perdón, el estudiante va a elegir aquella que satisfaga más sus necesidades. Sin embargo, tal vez habrá otras actividades en donde sí, forzosamente a lo mejor necesiten solo una herramienta, entonces tienen que verificar lo que les menciono, es decir, alguna que pueda ser abierta por cualquier tipo de sistema o al menos los que tengan a la mano con los estudiantes, ¿no? Pero sí que sea la misma para que también ustedes te puedan dar un seguimiento adecuado. Entonces, así es como se plantea esta cuestión. Y también, eso sí es a modo de consejo. A veces muchas personas asumen que, por ejemplo, los estudiantes, sobre todo los que son, por ejemplo, más que nada niños, por ejemplo, en preescolar, en primaria, son muy diestros y son muy inteligentes por el hecho de que saben manejar un celular, es decir, saben conectarse a abrir aplicaciones y manejarlo y demás. O sea, el argumento es, son más inteligentes porque saben manejar más aplicaciones y eso no es cierto del todo. Lo que hay que hacer como docente es, no hay que asumir que los estudiantes ya, como están ya inmersos en la tecnología, ya pueden saber manejar cualquiera. Pero esto no es así. Entonces, lo correcto es, si ustedes van a implementar una aplicación, antes ustedes tienen que ejercerla, experimentarla y observar lo que son sus capacidades. Y de ello, entonces ustedes deciden, le pueden decir ya al estudiante que ocupe esa herramienta. Ahora, sí es importante que independientemente del nivel que posean los estudiantes en torno a, ahora sí, las facilidades de manejar una tableta, un celular, sí es importante que le digan, a ver, la herramienta se ocupa así, tiene estos elementos, se maneja de esa forma, pueden ingresar esto y esto demás. Es decir, lo que es el entrenamiento básico. Porque si ustedes dejan así al libre albedrío al estudiante, pues sí, habrá muchos que por ensayo y error podrán conocer la herramienta y manejarla de la mejor manera, pero habrá otros que o sea, no lo van a encontrar tan sencillo y puede ser incluso hasta frustrante que es que no, es que me está fallando, es que no puedo acceder, es que me da muchos problemas. Entonces sí es importante de que toda herramienta que vayan ustedes a implementar, antes la han experimentado ustedes. Entonces, eso sería, digamos, lo que es el ejercicio particular de cómo se ocupa la rueda de la pedagogía. ¿Sí? Luego estaremos haciendo pequeños ejercicios también a lo largo del curso, ¿sí? Y también complementar lo que sería lo que es el modelo Summer. O sea que también tiene una serie de pasos, pero básicamente tienen que ver con cómo es la implementación de la tecnología, o sea, de los recursos digitales a nivel general, ¿sí? Pero al menos lo que me interesa es que manejen bien lo que es la de la pedagogía para hacer este trabajo, es decir, definir círculo a círculo lo que van a hacer, redactar las actividades y sugerir una herramienta particular, ¿sale? O bien las herramientas que ustedes también consideren apropiadas para tal propósito. Por lo demás, eso sería todo por mi parte y les agradezco la atención y en breve les estaré enviando yo lo que sería la actividad para este fin de semana. Gracias y que tengan una excelente noche.